La legislatura ordinaria debía terminar el 15 de junio. Sin embargo, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, decidió ampliar esta legislatura por 9 días más hasta el 24 de junio. Esto genera un poco de dudas debido a que en estos 5 años, principalmente los últimos tres, el Congreso se ha encargado de legislar a favor de ellos mismos y en contra de los peruanos. Por eso, en este reportaje nos encargaremos de revisar cuáles fueron las últimas leyes y proyectos de leyes que fueron aprobados y que posteriormente también pueden ser aprobados por la Comisión Permanente. ¿Quién se encargará del poder legislativo hasta que ingrese el próximo Parlamento? De acuerdo a lo establecido por la Constitución Política del país, la Comisión Permanente continúa de alguna manera instalada y en funciones para las eventualidades legislativas que sean pertinentes. Sin embargo, toda actividad ya debe estar circunscrita tan solo al proceso de transferencia de las actividades legislativas al nuevo Congreso que ha sido electo, constituido por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. ¿Sería correcto decir que si el dictamen ya se aprobó, la Comisión Permanente puede aprobarla? Claro que sí, claro que sí. Si la Comisión Permanente tiene facultades legislativas, puede aprobarlo y se han dado casos donde han efectuado la doble votación en la Comisión Permanente. O explíquemelo Sí, mejor. correcto. La ley lleva, el proyecto de ley lleva por título ley que agrava las sanciones a los policías y militares que incurran en delitos, extorsión y todo lo demás, ¿no? Y establece en su articulado que en efecto las sanciones pasan de los 30 años, los 35 años, seguramente. Pero el tema no es ese. El tema es que se ha aprovechado de esa redacción distractora y aparentemente bienhechora para cocinar disposiciones en el proyecto, en el sentido de que los miembros de las fuerzas del orden, policías y militares que cometan delitos en el curso de sus funciones, delitos comunes en el curso de sus funciones, se vayan al foro militar y policial respectivamente, lo cual es una disposición de carácter inconstitucional y anticonstitucional, porque la Constitución Política del Perú establece que todos somos iguales ante la ley, no importa que seamos uniformados o no. Si hay un delito común de lesiones graves, de homicidio, pues responde ante el foro común, ante los jueces de la República. Algunas de las leyes aprobadas durante este periodo y posteriormente conocidas como las leyes por crimen, tenemos por ejemplo la ley 32.108 y la ley 32.054. La primera se encarga de complicar el trabajo del fiscal en el tema de allanar a los investigados y la segunda se encarga de excluir a los partidos políticos de cualquier responsabilidad tanto penal como administrativa. Además, tenemos la ley 32.645 que crea el Colegio de Artistas aquí en el Perú. Sin embargo, una de las cláusulas de esta ley indica que para formar parte de alguno de los colegios tienes que no estar inhabilitado políticamente, o mejor dicho, no tienes que estar inhabilitado de la labor pública. ¿Por qué esto es importante? Porque mucho se ha hablado de que esta es una especie de venganza de Fernando Rospigliosi hacia la ex fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Hablar del colegio del artista es como si hablásemos del colegio del poeta, ¿no? O el colegio del pintor, o el colegio del fotógrafo, lo cual es casi un absurdo, porque en nuestro concepto el arte no puede estar sujeto a la formalidad de una agremiación. El arte por su naturaleza debe ser libre. Por lo tanto, por ejemplo, un Vallejo no podría ser un artista, ¿no es cierto? Nuestro querido César Vallejo. Pero el otro aspecto es el que acabamos de mencionar, el tema de la señora Delia Espinosa. Naturalmente es una ley con nombre propio. Y dice pues la norma en una disposición final que no podrán ser miembros directivos de un colegio profesional, decanos, ni realizar ninguna actividad de esta índole, aquellos que hayan sido inhabilitados para la función pública, ¿verdad? O funcionarios de una entidad pública, pero no pues el decano o el miembro administrador de un colegio profesional. Los colegios profesionales son entidades privadas que hacen actividad pública, que es otra cosa, pero no es función pública propiamente, representan a sus hermanos, es una especie de sindicato de profesionales, ¿verdad? Entonces, no se puede meter el legislador allí porque eso es también nuevamente vulnerar la Constitución. Cuando se habla de que el Congreso legisla para ellos mismos, mucha gente cuestiona, ¿realmente es así? Bueno, una de las principales razones por las cuales podemos decir que posiblemente esa sea la razón es la ley 32.647. ¿Por qué hablamos de esta ley específicamente? Porque esta ley se encargó de disminuir los requisitos de representación en las próximas elecciones municipales. Las bajaron de un 50 a un 30%. Además de ello, tenemos que Fernando Rospigliosi se encargó de impulsar dos leyes más, aparte de las que ya hemos hablado a lo largo de esta reportaje, y dos proyectos de ley que están listas para ser discutidas en la comisión permanente, la cual se va a encargar de legislar hasta la llegada del próximo parlamento. Fuerza Popular y otras agrupaciones políticas pues no cumplían con ese porcentaje de representación y si se les aplicaba la norma vigente, la ley electoral que exigía el 50% de representación,
no iban a poder participar en estas elecciones regionales y municipales que se avecinan para el mes de noviembre. Entonces, lo que han hecho es modificar la norma rápida, atropelladamente, para establecer que solo se requiere un 30% de representación, con lo cual pues todo el mundo va a participar alegremente. Son delitos de lesa humanidad, son delitos que atentan contra el derecho a la vida, contra el derecho a una comunidad, ¿verdad? De nuestro país, a sobrevivir, a vivir. Entonces, eso debe ser sancionado, pase el tiempo que pase. Sin embargo, acá lo que han hecho es sacar esta ley diciendo de que como el Estatuto de Roma y la Convención de Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad fueron firmados por el Perú, el primero en el año 2002 y el otro en el año 2003, entonces se cuenta a partir de ahí. La parte civil en un proceso judicial van a tener que probar la política de Estado. ¿Qué es una política de Estado? Es el conjunto de medidas que se aprueba pues, en el Consejo de Ministros, que es, ¿verdad? Como política de gobierno, que se llevan al Congreso para que sean aprobados en sesión pública y merezcan el voto de investidura, ¿verdad? Y hay que probar la logística, los elementos, el plan operativo y una serie de requisitos que nadie está en condición de probar. Esta ley tiene sus antecedentes en la llamada ley del gatillo fácil, que se emitió en la época de la pandemia, aprovechando el dolor de los familiares que estaban preocupados en los estragos que venía a hacer la pandemia, y sacaron esta ley 31012, que eximía de responsabilidad a los militares y policías que cometían delitos como lo que estamos comentando, ¿verdad? Y no solo eso, sino que hasta prohibía que sean objeto de un mandato de detención. Por eso es que no vemos, a raíz de los acontecimientos del sur, de los 50 muertos, creo que no hay ningún detenido, ¿verdad? Hasta ahora. Con la aprobación de estas leyes y la posible aprobación de los proyectos de ley que ya han sido expuestos por Fernando Rospelillo, si se prepara el terreno para el eventual gobierno de la electa presidenta Keiko Fujimori. Yo soy Diego Caicho, nos vemos en la próxima.